Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, Maestría en Ciencias de la Actividad Física, asignatura Genética y Deporte, nombre del profesor Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa, nombre del estudiante Luis Eduardo Flores Torres, cuarto semestre, Toluca, Estado de México, a 8 de diciembre del 2024. Actividad 2, bloque 2, YouTube como plataforma digital de streaming para la difusión de contenido científico, audiovisual, informacional, artículo referente a indicaciones y utilidad de la genética cardíaca en pruebas en deportistas. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy con una presentación de este artículo que nos va a ayudar a esclarecer muchas dudas y al mismo tiempo nos va a ayudar a orientarnos sobre la utilización de la genética en deportistas. La práctica de la cardiología deportiva generalmente implica la evaluación de atletas para detectar afecciones cardíacas o alguna alteración de salud. El ejercicio de alto nivel puede conducir a la remodelación cardíaca eléctrica y estructural que imita las enfermedades cardíacas hereditarias, por sus siglas ICC. La práctica de la cardiología deportiva generalmente implica la evaluación de atletas con enfermedades cardíacas determinadas genéticamente que pueden predisponer a arritmias malignas, insuficiencia cardíaca y muerte súbita o muerte cardíaca. El ejercicio de alto nivel puede provocar un descarga eléctrica y remodelación cardíaca estructural, que imita las condiciones cardíacas hereditarias, a menudo denominada la zona gris. La mayoría de las enfermedades cardíacas hereditarias, como su nombre lo dice, se heredan y son autosómicas dominantes, lo que significa que existe un alto riesgo, hablamos de un riesgo del 50% de transmisión a la descendencia. Las pruebas genéticas pueden identificar una causa de la enfermedad, variantes genéticas, hasta un 70% de los pacientes. El objetivo principal es ayudar a los pacientes a comprender y a gestionar las implicaciones psicológicas, sociales y profesionales, éticas y legales de las pruebas genéticas. Cuando se identifica una variante genética causal, a menudo se le denomina proband y los parientes pueden ser sometidos a pruebas genéticas para la misma variante en un proceso conocido como prueba predictiva o en cascada. A los portadores, los portadores asintomáticos sin fenotipo clínico, denominados genotipo positivo, fenotipo negativo, se le pueden ofrecer vigilancia clínica y asesoramiento reproductivo. Es importante saber identificar cuando existe algún riesgo de padecer alguna enfermedad cardíaca hereditaria para poder someter o dar orientación adecuada a los pacientes y a los deportistas sobre los riesgos que implica tanto la práctica deportiva como los riesgos que implicaría la presencia de algún gen que pueda generar en la descendencia algún problema o enfermedad cardíaca. La tecnología ha proporcionado un alto rendimiento de millones de fragmentos de ADN, permitiendo así un análisis rápido y de grandes secciones de ADN, así como proporciona una cobertura más completa de los genes más grandes, como el receptor de rianodina y la titina, que ha sido históricamente un desafío para secuenciarlo de manera integral. Esto en medicina genética ha sido un desafío enorme que se ha presentado. Las variantes se agruparán en 5 clases según las directrices del Colegio Americano de Genética Médica y la Asociación de Patólogos Moleculares. Cuando hay una evidencia suficiente para considerar una variante como causa de la enfermedad, es clasificada como patógeno o probablemente patógeno. Cuando la evidencia indica que es poco probable que la variante cause enfermedad, se clasifica como benigno o probablemente benigno. Cuando no hay pruebas suficientes o contradictorias, la variante se clasifica como variante. La identificación, evaluación y gestión de las enfermedades cardíacas hereditarias son parte integral para la práctica de la cardiología deportiva, ya que las enfermedades cardíacas hereditarias están implicadas como un factor líder que causa la muerte súbita o muerte cardíaca en atletas jóvenes menores de 35 años. Entonces hablamos de un riesgo que no pasa en adultos mayores, como normalmente pensaríamos, ¿no? Que está pasando en adultos jóvenes, atletas jóvenes, ¿no? Menores a 35 años. La miocardiopatías hipertróficas es responsable de la mayoría de las muertes en el registro nacional en los Estados Unidos
mientras que las miocardiopatías arritmogénicas se ha informado como la principal causa de muerte en el noreste de Italia, estudios en el Reino Unido e incluso en Italia. Australia, perdón. Los atletas con síntomas cardíacos o antecedentes familiares de enfermedades cardíacas hereditarias o de muerte súbita o muerte cardíaca a una enfermedad a una edad temprana y aquellos con electrocardiograma o los rasgos estructurales sugestivos de enfermedad cardíaca deben ser remitidos a centros especializados para una evaluación integral. Mantener en monitoreo a estos pacientes o a estos deportistas que tienen ese antecedente tanto en familiares como incluso genéticos, ¿no? Que es lo que nos habla este estudio. Pero normalmente, bueno, eso se obtiene por medio de la historia clínica, se puede determinar cuando un paciente o un atleta tiene estos antecedentes familiares, heredofamiliares. Recientemente se proporcionó un alcance más amplio donde las pruebas genéticas son la orientación médica a terapias y prescripción del ejercicio. Vamos a ver que gracias a estas pruebas genéticas tú puedes determinar o puedes orientar al deportista si es conveniente la práctica del ejercicio. Vamos a poner un ejemplo, el paciente quiere correr o el atleta quiere correr un maratón, se quiere preparar para correr un maratón. Gracias a estas pruebas genéticas vamos a ver si no existe algún problema o una enfermedad cardíaca hereditaria que pueda generar un riesgo que este paciente o este atleta corra un maratón, ¿no? Que más allá de ser benéfico para la salud, pueda ser contradictorio para su vida incluso. Los atletas pueden presentar aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo, dilatación del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, con deterioro asociado a una función de trabeculaciones ventriculares prominentes en comparación con la población en general. Las vías de realización de esta prueba genética en deportistas las pruebas genéticas en atletas requieren un enfoque multidisciplinario y equipos especializados. La primera es la evaluación clínica integral. Hay que valorar integralmente al paciente, no solamente por una zona, sino integral. Vamos a ver cómo está su salud articular, su salud cardíaca, respiratoria, renal, hepática. Podemos hablar en varios aspectos y esa evaluación tiene que ser integral, ¿no? No solamente una zona. El asesoramiento genético es importante saber si se logra un resultado, qué es lo que prosigue después de ello. La experiencia en pruebas genéticas cardíacas, el asesoramiento genético posterior a la prueba proporcional a los resultados y analiza las posibles implicaciones con el deportista y el seguimiento clínico y evaluación familiar de los deportistas. Ya que salió positiva a alguna patología o enfermedad cardíaca hereditaria, también la evaluación familiar es conveniente para evitar algún problema no solamente de deportistas, sino familiares en la línea del deportista. Aspectos éticos y legales de la genética, las partes deben estar completamente informados de los posibles resultados. El asesoramiento posterior a la prueba es fundamental debido a los posibles problemas psicosociales, financieros y las implicaciones para la salud mental y en particular si el deportista es excluido del juego. Deportistas que seguimos en la misma línea del ejemplo que pusimos, que el deportista tenga tantas ganas de correr un maratón, que se haya puesto esa meta en la vida, correr un maratón, y que por las condiciones genéticas que se obtienen, más bien por los resultados genéticos que se obtuvieron y la enfermedad cardíaca hereditaria, pues probablemente pues ese sueño o esa meta pues, no se pueda cumplir pues, debido al alto riesgo que implica someter a un esfuerzo físico al corazón y que pueda ser contradictorio para su salud. Las condiciones especiales en niños y atletas adolescentes pueden ser necesario asesoramiento en centros pediátricos expertos en niños con un fenotipo de enfermedad cardíaca hereditaria altamente sugestivo o establecido. Las pruebas genéticas diagnósticas pueden confirmar el diagnóstico y facilitar el diagnóstico familiar y la detección en cascada. Los niños negativos con un diagnóstico familiar de miocardiopatía hereditaria requieren un enfoque más individualizado y las proteínas transmembrana o lámina son altamente arritmogénicas y la arritmia puede ser anterior al fenotipo de miocardiopatía, por lo que el diagnóstico genético temprano puede ser importante. Podemos ver que ya hay una predisposición, aquí hablamos de la proteína transmembrana o lámina, son altamente predispuestas a tener a una arritmia, ¿no? Y esta arritmia pues, puede ser de reflejo al fenotipo, ¿no? Que es un fenotipo que va a generar una miocardiopatía. Y esta detección en un niño, en un adolescente,
Pues es algo muy importante porque ya con eso puedes ya saber o determinar que el niño puede ser acorde a ciertos deportes, pero a otros deportes puedes poner en riesgo su salud o su vida. Vamos a hablar sobre los escenarios clínicos comunes que se pueden presentar en estas enfermedades cardíacas hereditarias. Una de ellas es la hipertrofia ventricular izquierda u onda T invertida. La hipertrofia ventricular izquierda es un rasgo bien documentado de la adaptación atlética. En la mayoría de los casos, la hipertrofia no excede a los 15 milímetros y es más frecuente en personas de raza negra en comparación con deportistas blancos, hombres en comparación con mujeres e individuos que participan en deportes de alta resistencia. La miocardiopatía hipertrófica, las pruebas genéticas están indicadas para deportistas con un diagnóstico inequívoco y pueden utilizarse para pruebas predictivas en deportistas con un resultado genético familiar conocido. La inversión de la onda T en el electrocardiograma de un atleta puede ser una variante normal y puede ser indicativa de una enfermedad cardíaca subyacente. La dilatación de la cavidad ventricular, la dilatación del ventrículo izquierdo es una característica común del atleta. Esto pasa en los atletas, se dilata el ventrículo izquierdo. Se debe contemplar la realización de pruebas genéticas en cualquier deportista que tenga o que le haya diagnosticado una miocardiopatía dilatada familiar, especialmente cuando las características clínicas apuntan a un genotipo específico, anomalías de conducción, cargas arrítmicas desproporcionadas y o múltiples casos de paro cardíaco repentino o de muerte súbita o muerte cardíaca dentro de la familia. Ahora, aunque el impacto del ejercicio sobre las formas arrítmicas de la miocardiopatía dilatada no se ha establecido sobre su afectación, pero datos recientes de pequeñas cohortes nos hablan que el ejercicio de alta intensidad puede estar atribuyendo a peores resultados y sugieren que un paciente con proteína translámina y pueden exacerbar la disfunción del músculo esquelético. Esta proteína puede afectar la función del músculo esquelético y puede también, por ende, generar una miocardiopatía dilatada. Los intervalos de QT prolongado, QT, entender, hemos hablado tal vez ahorita de estas ondas, de esto de QT y tal vez para explicar que estas ondas QT, pues lo vamos a ver en el electrocardiograma y que nos van a indicar los ritmos cardíacos, ¿ok? Y hablamos de aquí un ritmo cardíaco QT prolongado, los individuos tienen que mostrar un intervalo QT más largo en comparación con sus contrapartes sedentarias. Estos, para hacer un paréntesis, este intervalo pues lo vemos en un electrocardiograma, como anteriormente lo hablamos. Además, recientemente un estudio sugirió la existencia de una enfermedad adquirida inducida por el ejercicio, fenotipo de prolongación del intervalo QT, que es típico del síndrome QT largo, pero que vuelve a la normalidad después de un periodo de desentrenamiento. Entonces hablamos que aquí la persona deja de entrenar y vuelve a su normalidad. ¿No? Vemos por eso estas consideraciones o estos puntos clínicos donde se puede presentar estas alteraciones o estas enfermedades cardíacas hereditarias. Otra de las enfermedades cardíacas hereditarias que podemos ver es las arritmias ventriculares. Los latidos ventriculares prematuros en un deportista son bastante comunes, generalmente benignos. Tenemos otra que son las arritmias ventriculares. Las pruebas genéticas solo deben considerarse después de una genotipificación clínica integral. Tenemos también la dilatación aórtica y vamos a tener que el aneurisma aórtico está presente en hasta el 1% de la población occidental. Los deportistas tienden a presentar dimensiones aórticas ligeramente mayores en comparación con los individuos sedentarios. Y vamos a dar una conclusión en general de este artículo que, como lo vimos, nos habla de distintas patologías, de distintas enfermedades cardíacas hereditarias, pero que en conclusión podemos hablar que el estudio a profundidad de las condiciones físicas y de salud de los deportistas es un aspecto donde se deben abordar y utilizar los distintos recursos tecnológicos. La tecnología ha avanzado demasiado, entonces podemos ser parte de esa tecnología o se podemos utilizar como herramienta para el diagnóstico y el tratamiento y recomendación en estas enfermedades cardíacas hereditarias. Además de considerar las diversas actualizaciones científicas sobre el abordaje clínico, y una de ellas son las pruebas genéticas que nos pueden ayudar al diagnóstico e informar sobre el riesgo y pronóstico de presentar algún tipo de arritmia cardíaca, además de alguna otra enfermedad cardíaca. Al mismo tiempo que nos orientan sobre la prescripción de ejercicios al atleta y en las últimas instancias facilitar un retorno seguro a la práctica del ejercicio.
Son aspectos que solamente con la profundización del análisis del estado de salud cardíaca de los atletas o personas que realizan algún tipo de deporte y actividad física se logra y se prevén problemas de salud que pueden poner en riesgo la vida de nuestros pacientes y deportistas. Tenemos nuestras fuentes consultadas, en este caso que fue el artículo que leímos y que resumimos anteriormente. Y muchas gracias por su atención. Eh, Excelente día.